Hola, ¿qué tal? Nuevamente Historia y Cultura 23 presenta uno más de sus volúmenes de divulgación cultural. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a ustedes El Castillo de Chapultepec, obra hecha porque es el castillo por sí mismo de Chapultepec un atractivo turístico que ofrece la ciudad a los mexicanos y al mundo entero. Nos dimos a la tarea de hacer este volumen dedicado a esta importante construcción, no solamente por la belleza física del lugar, sino también por la trascendencia histórica que tiene este sitio para la historia mexicana y los mexicanos en general. El castillo de Chapultepec, este volumen, ofrece un recorrido histórico a través del tiempo, no solamente del castillo, sino del área de Chapultepec en general. Algunos de los más antiguos vestigios culturales encontrados en esta zona corresponden a la cultura teotihuacana, quien extendió consecuentemente su influencia cultural hasta esta zona del centro de México. Posteriormente, el área de Chapultepec fue dominio del señorío tepaneca, establecido como cabeza en Azcapotzalco. Posteriormente, cuando la Triple Alianza logra dominar todo el Valle de México y sus alrededores, conformada esta Triple Alianza por el señorío mexica, el texcocano y el de Tlacopan. Bueno, pues desde ahí, desde Chapultepec, se tendió un acueducto que llevaba agua dulce a la Ciudad de México. Posteriormente, ya en tiempos virreinales, aquí en su cerrito, en este cerrito de Chapultepec, la primera construcción ya de orden hispano, novohispano, fue una pequeña ermita en cuyo santo patrono era San Miguel. De hecho, toda la zona en donde está el castillo de Chapultepec, por eso se llama San Miguel Chapultepec. Más adelante, el gobierno virreinal intentó construir un fortín militar aprovechando la elevación que da este pequeño cerrito hoy está en el mero centro de la Ciudad de México, pero antiguamente quedaba fuera de la Ciudad de México. Bueno, pues quiso establecer ahí un pequeño fortín militar, cosa que nunca se llevó a cabo. Ya conseguida, antes de conseguirse la independencia, perdón, pues esa construcción que nunca logró ser de ese fortín militar, se dicen que los políticos de aquella época se robaron hasta las puertas, la herrería, todo lo que había ahí, como suele suceder en México muy frecuentemente. Así pues, ya conseguida la independencia, se estableció aquí un pequeño edificio de una sola planta, en donde se albergaría el antiguo colegio militar. Ahí estaban sus aulas, oficinas y dormitorios. De modo pues que cuando estalla la guerra con los Estados Unidos y estos logran avanzar hasta la Ciudad de México, aquí el 13 de septiembre de 1847 se suscitó una pequeña batalla, la de el Cerro de Chapultepec, en donde se dice que los cadetes de la escuela defendieron el lugar. Se destacan 6 niños héroes, de los que ya hablamos en otro volumen. Insistimos, la documentación que parece acreditar la existencia de estos jóvenes parece ser apócrifa y como consecuencia ellos también. Pero por ejemplo, aquí tenemos en esta portada el monumento que conmemora la heroicidad de estos jóvenes. Pues tendríamos que desaparecer a este monumento si es que se logra demostrar que esos niños no existieron. De hecho, las crónicas dicen que desde el Torreón, que es llamado el asiento del águila, una cosa así, se arrojó un niño héroe hasta la parte inferior del castillo envuelto en la bandera. Claro que hay gente que ha medido la distancia que existe del Torreón a donde dicen que cayó y más o menos corresponden a 3 saltos olímpicos y sin impulso prácticamente para lograr brincar de un lado hacia otro. Lo que nuevamente corrobora pues que es más mito, es una bonita historia, pero que no corresponde a la realidad de los hechos históricos. Así pues, el castillo de Chapultepec fue mandado construir por el segundo emperador mexicano, Maximiliano de Habsburgo, ya que en este lugar asentaría la sede del imperio mexicano, su domicilio pues particular.
y se mandaría a construir una hermosa calzada, que es quizá la más bonita de la Ciudad de México. Hoy lleva el nombre de Paseo de la Reforma, pero su primer nombre de esta avenida fue el Paseo de los Príncipes, que tenía por objeto trasladar de un bonito recorrido a los emperadores Maximiliano y Carlota desde su domicilio el castillo hasta el centro de la Ciudad de México, donde está el Palacio Nacional y la sede de gobierno. Así pues, el castillo es construido después de derrotado Maximiliano, fusilado, por no decir que asesinado por Juárez, como ya hablamos también en otro artículo de otra de nuestras revistas. Bueno, pues el castillo de Chapultepec se convirtió en la sede oficial, en la casa de los presidentes mexicanos. Así sucedió hasta que un decreto emitido por el general Lázaro Cárdenas en 1944 transforma el castillo de Chapultepec de sede del Poder Ejecutivo de México en un museo, el Museo Nacional de Historia. Hoy la sede de la vivienda de los presidentes mexicanos está prácticamente al frente del castillo de Chapultepec, pasando una avenida, una calle amplia, y es conocido como Los Pinos. Bueno, así es la historia del castillo de Chapultepec. En este volumen, además de los hechos históricos brevemente relatados, nos dimos a la tarea de hablar particularmente de sus características arquitectónicas. En la parte posterior de este volumen pusimos partes de los interiores de este bonito lugar en la Ciudad de México. Las puertas de entrada, el alcázar y las salas y los dormitorios interiores. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las pinturas que aparece en una de las salas, las dedicadas a los llamados niños héroes, que como ya dijimos, son de dudosa veracidad. Por otra parte, una de las buenas pinturas que existen de Maximiliano I de Habsburgo y de Carlota, emperatriz mexicana. Acá tenemos a Juárez, que como ya dijimos, pues si bien hizo mucho como ser humano, también como político, como ser humano también cometió graves errores y como político nefastos. Y uno de los principales ocupantes del castillo de Chapultepec, este personaje, Porfirio Díaz, quien en una primera etapa hizo mucho también por el país. De hecho, él toma la Ciudad de México en esa lucha contra el imperio de Maximiliano, toma Puebla, la Ciudad de México, después lanza el plan de la Noria contra Juárez, después el plan de Tuxtepec, justamente contra Lerdo de Tejada e Iglesias, y después se transforma de 1876 en adelante de un cuatrienio que va de 1880 a 1884, en donde estaba el Manco González, su compadre de presidente. Todo el resto de los años gobernó Porfirio Díaz, quien transforma, y de hecho también, y de derecho, el periodo presidencial, que era antiguamente de 4 años a la usanza norteamericana, lo transforma en sexenio. Después de la Revolución Mexicana se regresó a los periodos cuatrienales, pero nuevamente se hace una modificación constitucional para llevar a los presidentes de 4 a 6 años. Hoy tenemos sexenios presidenciales como sistema de gobierno en nuestro país, mismo que fue organizado, originado por el llamado dictador Porfirio Díaz. Bien, pues este es el contenido de El Castillo de Chapultepec. Esperamos que los temas tratados en su interior sean de su interés, y al igual que los otros volúmenes que hemos tenido el placer de presentarles a todos ustedes, se ha favorecido con su adquisición y por qué no decirlo, toda la colección. Nuevamente muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega para hacerles de su conocimiento un nuevo volumen de Historia y Cultura 23. Hasta luego.